Josefina Musulén, presidenta de la Asociación de Mujeres Amparo Poch. Bienvenida, Josefina. ¿Me escuchas bien? Muy buenos días. Este es uno de los casos, como decimos, que más impactó en Aragón, un caso de violencia machista. Por él está siendo juzgado hoy este hombre, que va a declarar hoy mismo, además, en este juicio que se celebra en la audiencia de Huesca. De violencia machista, de violencia vicaria, de esa tortura a la que sometió a su mujer, no solamente asestándole esas 12 puñaladas, sino haciéndole delante de sus 3 hijos menores y pidiéndole ella que delante de los niños no. De verdad que el caso es, yo creo, de los más espeluznantes que hemos oído últimamente. Estábamos escuchando ahora tanto la defensa como la acusación particular, en la que decía la acusación que pudo haber una premeditación por la conversación que mantuvo el supuesto agresor antes de cometer ese crimen, por el plan que tenía ya de cara a los niños, por la entrega de las llaves. Todo eso es lo que, según dice la acusación particular, demuestra que esto estaba todo pensado con frialdad. Sí, toda la sensación que tuvimos en aquel momento es que estaba, él tenía una orden de alejamiento previa. Quiero decir que esto no es ese día que le da un ataque de locura, no. Se habían divorciado, ella tenía la guardia y custodia de sus hijos, le habían otorgado el disfrute del domicilio conyugal, y ahí estaba la insistencia de perseguirla para vender ese piso, y esa fue la excusa, para subir ese día a la casa. Y yo creo que está claro, ¿no? Esa preparación del dinero, el darle las llaves, incluso cuando ya estaba ella muerta en el suelo, le entrega, parece ser, el cuchillo al hijo mayor y al segundo, que quiere llamar a emergencias y hacer algo por su madre, le dice que ella no puede hacer nada, que ella ya ha fallecido. Y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía que lo estaba haciendo delante de sus hijos, con lo cual... Por eso estabas mencionando, Josefina, el caso de violencia vicaria. Hemos estado hablando aquí del trauma que pueden tener esos hijos, 3 hijos menores que presenciaron cómo ocurrió todo y que fueron ellos los que intentaron en el último extremo salvar a su madre. Ahora esos hijos que tienen que quedarse a cargo de otros familiares que también están sufriendo las consecuencias de la muerte de esta víctima. Es que ellos también son víctimas. Es que ellos son víctimas del maltratador. Ellos han dejado sin su madre a estos 3 menores, y además, lo que decía de la violencia vicaria, él retorció todo hasta el último momento. No solamente la asesinó, sino que la maltrató hasta el último momento, haciéndolo delante de sus hijos. Josefina, todo esto, este juicio comienza en un momento en el que hemos tenido conocimiento, con los datos del Consejo General del Poder Judicial, del aumento de la violencia machista en nuestro país. Vamos a recordar esos datos que dejan unas cifras preocupantes, muy preocupantes. Olga. Unas cifras duras, Miriam. Son 981 las mujeres que sufrieron violencia machista entre abril y junio de este año en Aragón. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. Unas cifras que además se incrementan respecto al mismo periodo del año anterior en un 22,5%. Ahí es nada. Decimos que además también casi 20 de cada 10.000 mujeres sufren maltratos. Es una cifra dura. Y las denuncias, los juzgados aragoneses también han reflejado un aumento en las denuncias. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2022, lo vemos, son 1.074 denuncias las que se registraron, y en el segundo trimestre de 2021, del año anterior, fueron 894 las denuncias que se presentaron. Decir que, volvemos a repetir una vez más, si las que haga falta, ese teléfono de atención a las víctimas del maltrato, ese 016, para ponerse en contacto. Josefina, estos son los datos. Es verdad que en los datos que arrojaba el Consejo General del Poder Judicial, Aragón se sitúa por debajo de la media, pero aún así son datos que preocupan y mucho. El aumento de denuncias, por un lado, es una noticia positiva, que se denuncie más, pero no lo es que aumenten, por supuesto, los casos. Date cuenta que hay informes que dicen que las mujeres, por ejemplo, en el mundo rural, tardan una media de 20 años en denunciar un maltrato, por ejemplo. Y teníamos también evaluaciones anteriores de que las mujeres en general en el mundo urbano tardan en torno a 12 años en poner una denuncia.
quiero decir que es que hace falta mucho apoyo, mucha concienciación social, y ahora estamos justo en el lado opuesto. Estamos recibiendo permanentemente como una especie de bombardeo, ¿no?, en contra de este tipo de delitos, normalizándolo, y eso desde luego no beneficia a la idealización del maltratador. Y después, como sociedad, tenemos que hacer una reflexión. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, apoyando a las mujeres, dándoles información, pero tenemos que empezar a ver qué hacemos con esa parte de los maltratadores que siguen sintiéndose libres para hacer con esa mujer, su exnovia, lo que a ellos les viene en gana. Yo creo que hay que empezar a poner el acento en los maltratadores. Sabemos dónde están, sabemos dónde viven, y las órdenes de alejamiento no son suficientes. Pues Josefina Mussolén, presidenta de la Asociación de Mujeres Amparo Poch, muchas gracias por haberse asomado Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias a la tele por estar siempre sensible a estos temas. Muchas gracias. Pues Silvia, los datos que llevamos poniéndolos sobre la mesa, subrayándolos estos días porque son muy preocupantes, y bueno, pues ahora con el comienzo de este juicio, con un claro caso de violencia machista, como estábamos comentando con Josefina, una persona que ya tenía una orden de alejamiento por otra parte, nos preguntamos qué ha fallado en el sistema. Ahora decía Josefina Mussolén que había que poner el foco sobre todo en el maltratador. Y es verdad, fíjate, esos datos tienen esa doble lectura positiva, porque puede ser que haya más denuncias, quiero esto ponerlo también sobre la mesa, pero me quedo con esa parte última de la intervención de Josefina cuando decía pongamos el foco en el maltratador, porque en ocasiones generalmente lo ponemos en la víctima y la victimizamos dos veces, en el momento en el que ha sufrido esa agresión continuada, esos malos tratos, y además se siente de algún modo marcada o identificada por la sociedad, y más también en el ámbito rural, en el que nos conocemos todos, en comunidades pequeñas en las que hay una mayor proximidad. Y el sentido injusto de vergüenza por haber sufrido esos malos tratos, o el sentimiento de culpa, todavía hace que lo asuman en muchas ocasiones las mujeres. Por eso sí que es verdad que en lugar de ver a esa mujer como víctima, que lo es, veamos qué podemos hacer para que se vea al maltratador como lo que es, ¿vale? En algunas ocasiones como un salvaje, como se ha visto en el caso que ahora mismo se está juzgando en Huesca. No dejar de proteger a esas mujeres y a los hijos, que es verdad que cada vez vemos más casos de ese tipo, y bueno, revisar también aquello que ha podido fallar, porque en muchos de estos casos que terminan en muerte ya ha habido órdenes de protección previas.